Hola, hola, bienvenidos a esta serie La Profecía Bíblica para hoy. Hoy tendremos un tema muy interesante. Perdonar es la voluntad de Dios. Si alguien quería saber cuál es la voluntad de Dios ante cualquier asunto de dificultad en la familia, recuerde este título: Perdonar es la voluntad de Dios. Trataremos este tema en breves momentos. Bien, hoy entonces trataremos el tema: la voluntad de Dios es perdonar, o perdonar es la voluntad de Dios. Eso que se nos quede grabado, porque hay personas que me han preguntado a mí: pastor, pero ¿tendré que perdonar un hecho, por ejemplo, de violencia o un abuso? Y hay gente tan herida que, a pesar que ellos dicen sí, voy a perdonar, pero en el fondo no han perdonado. ¿Y cómo se sabe que una persona no ha perdonado a pesar que sabe que tiene que perdonar? Porque siempre le vienen los recuerdos, y cuando le vienen los recuerdos reacciona de una manera que ellos mismos no saben por qué sienten ese fastidio, pero lo sienten. Cuando tú has perdonado, generalmente hacia algo que te ha pasado con alguna persona, ya no sientes el fastidio, la molestia cuando estás con esa persona. Es más, puedes conversar normal, es más, hasta puedes llevarle un regalo o en su cumpleaños una torta. Y si tú puedes hacerlo eso de manera normal hacia esa persona que alguna vez te dañó, entonces significa que sí, al fin has perdonado. En las noticias del 6 de junio del 2017, salió en el diario El Comercio un titular que decía: importancia de la fuerza del perdón, de la fuerza de perdonar. Entonces uno dice: ¿por qué salió esta noticia? La importancia de la fuerza de la voluntad para perdonar, que nos va a ayudar a triunfar. Decía ahí: para alcanzar las metas trazadas es necesario trabajar duro. La fuerza de la voluntad para perdonar es la principal herramienta y las vías más adecuadas para lograr el éxito en lo que queremos. ¿Qué nos está diciendo eso? Cuando uno no tiene esa voluntad de perdonar, en toda su vida va a tener fracasos. Pero cuando uno tiene la voluntad, que es la misma voluntad de Dios, el perdonar, tu vida va a ser de éxito. Miren, hasta eso lo publican en un diario importante: la fuerza y la importancia de la voluntad para triunfar. Pero ya Jesús lo había dicho hace cerca de 2000 años atrás. En Mateo 6:10, Jesús dice ahí, con sus palabras textuales: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren, Jesús mismo está pidiendo que se haga la voluntad de Dios en esta tierra, en nuestra vida, como también la voluntad de Dios se aplica y se hace en los cielos. Esto está dentro de la oración del Padre Nuestro, que es muy conocido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que pasa es que muchos no han entendido qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando decía: venga tu reino. Cuando Jesús dice venga tu reino, Él está afirmando lo que Él dijo, y Juan el Bautista también lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, fue después el mensaje de Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos ya está a disposición de todos los seres humanos ahora mismo. Lo que necesitamos es que ese reino de los cielos se haga real en nuestra vida. ¿Cómo se hace real en nuestra vida?
cuando nosotros sabemos los principios de ese reino de los cielos, que ya está aquí. Por ejemplo, esos principios tenemos la mayor parte, es como la constitución del reino de los cielos, el Sermón del Monte. En Mateo capítulos 5, 6 y 7 tenemos las palabras de Jesús. Hay como 43 leyes ahí del reino de los cielos. Es la mejor condensación de las leyes del reino de los cielos, que ya Jesús nos lo dio. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aprender esas leyes y obedecerlas. Entonces estaremos protegidos por el reino más poderoso de todo el universo y la tierra y los tiempos. Muchos estadounidenses se sienten protegidos por su país, por su gobierno, los Estados Unidos. Donde quiera que los secuestren a un norteamericano, pues saben que el gobierno va a ir y va a ayudarlos, porque es una nación poderosa. Pero déjame decirte que el reino más poderoso que hay en esta tierra es el reino de los cielos, porque tenemos al Rey, al presidente, que es Jesucristo, que es el Dios todopoderoso. Él podría de un momento a otro acabar con todo el hambre de la tierra y con todas las enfermedades. Y alguien dirá, ¿y por qué no lo hace? Porque Él es un rey justo y aplica el amor y la justicia a la misma vez. Y si dentro de sus leyes dice que la paga del pecado es muerte, entonces mientras hay pecado en el mundo, lógicamente, por justicia va a tener que haber muerte. Por eso están los virus, está el hambre, están las guerras. O sea, eso no es culpa de Dios, eso es culpa del pecado del hombre. Si el hombre dejara de pecar y se volviera a Dios, todo se acabaría, porque no se aplicaría ninguna de estas leyes en contra de los hombres. Así como esa ley, hay muchas leyes más que Jesús nos dejó. Y por eso cuando Jesús dice aquí, venga tu reino, te está diciendo, apréndete las leyes del reino. Que venga esos principios del reino a tu vida y le dice al Padre, haz tu voluntad, así como lo haces en el cielo, así hazlo en la tierra. En el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, cuando uno quiere saber qué significa voluntad, porque esto es importante, que tu voluntad sea obedecer las leyes del reino de los cielos, porque la voluntad de Dios es que ese reino te proteja. Entonces, la palabra voluntad en una de sus significados que me gustó más, dice, es la disposición, es el precepto o mandato de alguien. Miren, es la disposición. Cuando uno quiere realmente pertenecer a este reino poderoso que nos va a proteger, ojo que yo les digo por experiencia, a muchos cristianos no nos ha tocado la enfermedad. A veces nos hemos enfermado. Personalmente a mí ya me dio el COVID hasta 2 veces, pero no pasó más como una simple gripe, porque yo perdí el gusto. Y orando y estando protegido por este reino poderoso, pasó como una gripe. Y entonces había una voluntad en nosotros de obedecer y creer en estas leyes del reino. Entonces no nos pasa nada, ni la muerte puede con un ciudadano del reino de los cielos, porque estamos dispuestos a obedecer estos preceptos del reino de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, mucho depende de la voluntad que usted tenga para aprender estas leyes. Personalmente, como pastor, ya tengo más de 30 años pastoreando. Y la verdad que en estos últimos años, ya con esta pandemia, yo también he tenido que arrepentirme de muchas cosas. Por ejemplo, yo no me sabía la constitución del reino de los cielos. No lo sabía ni siquiera los 43 del Sermón del Monte, así de memoria me refiero. Yo tenía que ir a la Biblia para ver qué dice. Pero eso no es. Un ciudadano del reino de los cielos tiene que saber
la constitución del reino de los cielos de memoria para poder obedecerlo. ¿Y dónde está eso? En Mateo capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte. Entonces yo tuve la disposición, la voluntad de poder aprenderme esto. Yo busqué las maneras que podría aprender. Hoy me las sé las 43 y lógicamente usé fórmulas por ahí. Hice una canción con varias de estas leyes, creo que con 20 de estas leyes o algo más, que me las llegué a aprender. Alguna vez les voy a enseñar aquí a toda la iglesia cuando estemos reunidos. Es una canción muy bonita y están las leyes del reino ahí. O sea que es fácil, te aprendes la canción, te aprendiste las 20 leyes del reino. A mí me sirvió, hoy en día me puedo acordar de ellas, porque la idea es obedecer, tener la voluntad de obedecer estas leyes del reino. En Mateo capítulo 6, versículo 14, por ejemplo, ahí vemos una de estas leyes tan importantes del reino de los cielos. Al principio dijimos que la voluntad de perdonar es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios es que perdonemos. Y esa es una de las claves del reino de los cielos. Porque si uno no aprende este principio, en la vida va a estar en el reino de los cielos. Tú puedes pertenecer a la mejor iglesia, la más bonita, la más grande, o la más pequeña, pero que sea una iglesia que la palabra de Dios se enseña así correctamente. Eso no te va a hacer parte del reino de los cielos. Lo que te va a hacer parte del reino de los cielos es que obedezcas esos principios. No que seas hijo de un sacerdote, o seas sobrino de un pastor, o seas el esposo de la hermana más antigua de la iglesia. No, nada. O un día que hayas alzado tu mano y hayas dicho: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Mire, ¿cuánta gente habrá dicho eso en todo el mundo? Pero no obedecen los principios del reino de los cielos, por lo tanto no pertenecen. Te doy un ejemplo muy sencillo. Si yo digo que soy peruano y no obedezco las leyes del Perú, me van a meter preso. Pero si yo digo que soy peruano y obedezco las leyes de mi país, entonces voy a tener los beneficios que el Perú nos da. Es igual. Entonces, si yo obedezco las leyes del reino, voy a tener esos beneficios. Y Jesús menciona en Mateo 6:14 uno de los principios más importantes de este reino. Él dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si usted se da cuenta, aquí hay un condicionamiento. Porque después también en el siguiente versículo dice: y si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco, dice, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que se da cuenta de eso, realmente dice: si yo no soy capaz de perdonar a cualquier persona, entonces Dios no me va a perdonar. Imagínate si Dios no te perdona, ¿cuánta carga de pecado estás tú llevando? Terrible. Entonces yo necesito el perdón de Dios. Y para eso necesito perdonar. Es una necesidad personal. Por eso aquella persona que guarda amarguras por semanas, por meses, solito se está saliendo del reino de los cielos. Nadie lo está botando, solo por no perdonar. Yo te animo a que perdones a quien sea. En estos tiempos, por ejemplo, de tanta corrupción a nivel mundial y cumpliéndose las profecías bíblicas, ¿cuántos odios hay? ¿Cuántos países se aprovechan de esta enfermedad que hay en el mundo del virus este mortal? ¿Y cuántos presidentes se han corrompido? Compran, por ejemplo, esa vacuna que debería estar en, no sé, $8, ellos lo compran en $20. Y si son 2 dosis serían $40. ¿Y usted cree para quién queda esa diferencia de dólares en miles de personas y se convierten en millones? Para aquellos presidentes que han comprado estas vacunas así en medio de la corrupción, aprovechándose de la enfermedad. Y eso trae odios, desprecio. ¿Cuánta gente desprecia a sus gobernantes por hacer esto, por la corrupción?
ese odio, tampoco debes de almacenar. Tienes que aprender a perdonar. Pastor, pero ¿cómo voy a perdonar esos gobiernos? Tienes que perdonarlos y pedirles que Dios en alguna manera, en algún día, ilumine su mente y puedan entregar su vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque así vas a vivir tu bien. Pero si sigues con tus odios, por eso a mí me da mucha pena por los odios que hay en todo el mundo, por todas estas cosas pero esos son acontecimientos proféticos que ya estaban escritos en la Biblia para que tú y yo tengamos cuidado. Y si tú en algún momento has guardado eso, yo te animo este momento que estamos aquí con esta palabra para que tú perdones. Y si tú perdonas, Dios te perdonará todos tus pecados y puedes, la Biblia dice, ser llamado hijo de Dios, hijo de este reino. Si quieres hacer esa oración, hazla conmigo en estos momentos. Padre Santo, gracias te doy por Jesucristo, que nos enseñó acerca del perdonar. Gracias por esta ley tan importante. Hoy, Señor, te pido perdón. Perdóname todos mis pecados y a la vez, Señor, quiero decirte que estoy dispuesto a perdonar a todo aquel que me haya ofendido en cualquier momento. Y ahora mismo, Señor, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Confieso que Él es mi Salvador y mi Señor. Y porque Él resucitó y vive, yo viviré para siempre. Gracias por este regalo tan grande. En el nombre de Jesús lo recibo. Amén. Amén. Dios te bendiga.